Sean bienvenidos una vez más a las preguntas que nunca hice y estamos otra vez con Emanuel. Estoy muy agradecido que puedas volver a acompañarnos y el tema del cual hoy vamos a hablar es un tema que yo, como personas alrededor mío, conocidas y otras no tan conocidas, han sufrido por esto, y la cuestión es que hay un tema, o también se puede considerar una frase, que es: no toques al ungido del Señor. Ajá. Y esto viene, hay varios ejemplos en la Biblia, pero voy a tomar 1 Samuel 4:6 como el ejemplo del que me gustaría hablar. Es David cuando le perdona la vida a Saúl y dice: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Entonces, lamentablemente, hay personas, líderes o una persona con autoridad que se apropia de este versículo y dice: yo soy el ungido del Señor, por lo tanto, y sucede alguna cosa, no me puedes, si me equivoco no me puedes decir nada. Soy intocable. Soy intocable, estoy protegido. ¿Qué pasa con estos versículos? ¿Se pueden aplicar hoy en día? Hay varias cosas que valen la pena mencionar con eso. Siempre cuando una persona en un contexto eclesiástico usa la Biblia para decir soy intocable, no puedes decir nada sobre mí, debemos de inmediatamente pensar que algo anda mal, porque la vida del cristiano y sobre todo de las personas en el liderazgo debe ser una vida de transparencia. Por un lado, déjame decir, Brandon, que cuando veo la actitud del rey David, es digna de admirarse. O sea, es digno de admirar que el rey David tuviera una actitud como esa, una actitud de perdón hacia una persona que quería quitarle la vida. Pero por el otro lado, cuando vemos las Escrituras y vemos cómo aplicamos pasajes como estos a el día de hoy, tenemos que hacernos algunas otras preguntas. Y una de las cosas que yo preguntaría a una persona que quiere aplicar ese texto o otros similares en Crónicas, hay un par, por ejemplo, a su vida es: bueno, ¿eres tú el rey de Israel? Inmediatamente tú dices: no soy el rey de Israel, entonces tienes que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, por un lado decimos qué bueno que el rey David está teniendo ese tipo de actitud. Por el otro, ¿es correcto aplicar ese pasaje a una persona en liderazgo que debería de ser transparente y que más bien está usando ese pasaje para decir: no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, tú no puedes hacer nada al respecto, simplemente debes de seguir lo que yo te diga? Yo diría mucho cuidado con eso, definitivamente. Y cómo, por ejemplo, yo conozco a personas que también han sufrido esto en su propia carne. ¿Cómo ellos pueden actuar? ¿De qué manera pueden actuar? ¿Hay alguna manera de que ellos contrarresten este argumento o simplemente retirarse? ¿Cómo pueden? Esas son preguntas complejas y creo que cada persona deberá de tomar las decisiones de acuerdo al contexto en el que esté, deberá de pedir consejo, pero vamos a comenzar con las cosas que sí puede hacer. O sea, de buenas a primeras, lo que puede hacer es ver qué dice la Escritura al respecto. Entonces nosotros, por ejemplo, Brandon, vivimos bajo la época del Nuevo Pacto, estamos bajo el Nuevo Pacto. Entonces vale la pena ver si el Nuevo Testamento da alguna evidencia de que eso debería de aplicarse a un pastor el día de hoy. Y lo que vamos a encontrar es que en ningún lugar de todas las Sagradas Escrituras se dice que un pastor, puesto que es el ungido del Señor, es intocable. De hecho, las Escrituras, cuando hablan de las características de los pastores, tanto en Timoteo como en Tito, dice que debe ser irreprensible. O sea, una persona que no tenga tacha, y si tiene una tacha evidente, no debería estar en el liderazgo. La otra cosa que vale la pena mencionar es que cuando en el Nuevo Testamento se habla del ungido del Señor, la referencia es inequívocamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el ungido del Señor, el ungido de Jehová, el Mesías, el Cristo. O sea, una y otra vez, Él es el ungido, Él es el ungido. Y la única otra vez en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra ungido aplicada a cristianos, se encuentra en la primera carta de Juan. Y déjame lo leo. Estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y después en el 27, pero la unción que en vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y cuando vemos estos dos pasajes en su contexto,
si consideramos lo que después dice en el capítulo 3, versículo 24 y en el capítulo 4, versículo 13, nos damos cuenta que Juan está hablando sobre el Espíritu Santo que hemos recibido. O sea que cuando habla de la unción, está hablando de que todos los creyentes tenemos la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, el cual nos guía a la verdad. No tiene absolutamente nada que ver con una persona que diga, yo soy el ungido, Claro. no puedes decir nada en contra mía. Entonces, ¿qué puede una persona hacer? Lo primero que puede hacer es ver qué dice la Biblia. Eso es lo primero que puede hacer. Entonces, esa sería mi primera recomendación, por lo menos. Perfecto. Ahora, estamos hablando acerca del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Eso no aplicando a una autoridad el día de hoy, pero lamentablemente creo que hay un conflicto que es que al yo decir esto, pues va a haber contraargumentos, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos decir con toda seguridad que eso que fue en el Antiguo Pacto no aplica al día de hoy? aplica? Y es que es una pregunta legítima porque no queremos decir todo lo que leas en el Antiguo Pacto no aplica. Justamente. Lo que tenemos que ver es qué es lo que nos dice la totalidad de la enseñanza de las Escrituras. Cuando David dice eso, ¿está siendo prescriptivo? O sea, es decir, está Dios diciendo, por lo tanto, todos los reyes son así, y no solamente eso, sino que todos los apóstoles, y no solamente, sino que todos los pastores, y no solamente, ¿verdad? Deberíamos de ver en la Biblia cierta trayectoria doctrinal, y sin embargo vemos todo lo contrario. Por ejemplo, ni un apóstol, ni uno solo dice, soy el ungido de Dios, soy intocable. De hecho, Pablo dice que reprende a Pedro, en el primer capítulo de Gálatas lo menciona. Cuando Pablo habla acerca de los pastores y sus requisitos, nunca dice, bueno, pero espérense, ellos son intocables. No dice eso. Da parámetros. Sí dice, contra un anciano no admitas algún tipo de señalamiento, pero dice, a menos que haya testigos. Es decir, que si sí hay testigos, sí se puede señalar. Entonces, la misma Biblia nos ayuda a interpretar para darnos cuenta que cuando vemos esos pasajes, que por cierto se aplicaban específicamente a reyes, a profetas, y pudiera alguien decir que algunos sacerdotes, que son los tres oficios que eran ungidos en el Antiguo Testamento, eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, no vemos nada, ni en el contexto inmediato, ni en la totalidad de las Escrituras, que nos diga, este debería ser un principio para la iglesia de todas las edades y específicamente para los líderes. Y de hecho, te voy a decir algo, Brandon, que normalmente en los lugares en donde esto se aplica, se presta para un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque estoy usando un pasaje y lo estoy usando a mi beneficio para decir, nadie puede decir nada de mí. Y lo triste de esto es que más bien deberíamos hacer lo contrario, ¿no? O sea, más bien deberíamos ser transparentes y decir, hermanos, si hay algo en mí que está mal, dicen las Escrituras, vosotros que sois espirituales, vengan y exhorten con espíritu de mansedumbre. Es decir, los unos a los otros debemos de estar involucrados en esto. ¿Y por qué estaría un pastor hecho a un lado diciendo, no, él es perfecto? No somos perfectos. Y necesitamos también de otras personas que nos aconsejen. Entonces, ya que no existe esta barrera entre líder e iglesia, ¿estamos hablando de que la iglesia puede corregir al pastor? En algunos aspectos, Brandon, definitivamente sí. Es decir, lo que vemos en las Escrituras es que Dios ha dado a la iglesia como un organismo, ¿verdad? Y sí es verdad que Dios ha puesto a pastores, ¿verdad? Ha puesto a diáconos. Las mismas Escrituras dicen que hay pastores y maestros que Dios ha dejado, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que nosotros creemos es en el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, que yo como pastor no tengo más acceso a Dios del que tienes tú. Y es más, deberíamos de decir que los pastores deberíamos de estar todavía más abiertos a ello, sabiendo que ¿verdad? Estamos en la mira del mundo, estamos en la mira de Satanás, estamos en mira de incluso nuestra propia carne. Entonces deberíamos de invitar a eso. Y algo muy saludable que yo he visto en muchos hermanos pastores es que más bien invitan a otros. Oye, si ves algo en mí que puedo yo cambiar o mejorar, sin duda alguna un pecado, claro, por favor, dímelo. Y es que, Brandon, esta es nuestra autoridad. O
O sea, la Biblia es mi autoridad. Si yo estoy yendo en contra de las Escrituras, la iglesia es algo que Dios usa también para remover a personas que están entrando a las iglesias y que están pasando la autoridad de la Biblia a nosotros mismos. Entonces, definitivamente, sí puede una iglesia actuar de esa manera si la persona en liderazgo está cometiendo algo que es en contra de las Escrituras. Todos debemos estar abiertos a esa corrección. Ahora, hay un tema que también es igual de lamentable, pero va por el camino. ¿Qué pasa? Conozco el caso de una persona que al hacer un comentario a una figura de autoridad, esta persona le dice que iba a ser maldecida por justamente hablar mal, entre comillas, del ungido del Señor. ¿De qué manera nosotros le podemos decir a esa persona que tenga paz y qué respuesta puede tener en sí una persona que venga y se acerque para nosotros como ejemplo de este caso? Por un lado, lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Eso de que porque hablaste y te va a caer una maldición, eso suena a paganismo, no suena a cristianismo. Y lo que la Biblia sí dice es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, más bien, el parámetro bíblico es: estoy hablando de una manera que es de acuerdo a las Escrituras, estoy hablando de una manera que sea con gracia, sazonada con sal. Ese es el parámetro de las Escrituras. Pero, y sin duda alguna, Brandon, cuando hablamos en contra de otra persona, sea quien sea, sea un líder, sea una persona que no está en liderazgo, hacia todos debemos de demostrar gracia, amor. Pero eso otro que alguien dice: entonces te va a caer una maldición de Dios, no sé de qué pasaje de las Escrituras lo estén sacando, pero no es lo que vemos en el Nuevo Testamento, y me suena a mí un poquito como una mezcla de paganismo, y también refleja algo del pensamiento medieval, en donde se ponía la figura del sacerdote como una especie de intocable que tenía un acceso directo a Dios y que todo mundo no podía decir nada, y todos sabemos cuáles son las consecuencias de ese pensamiento. Ha sido devastador en la Iglesia Católica y también en las iglesias evangélicas. Claro, entonces, nada más para concluir, vemos que estos pasajes y esta idea no es aplicable el día de hoy, sino que debería haber una actitud de humildad de parte de las figuras autoritarias, o de autoridad más bien dicho, y también debería haber una parte en la que la iglesia también esté retroalimentando, por así decirlo, toda esta parte, y a las personas que están sufriendo esto, que tengan paz en su corazón, porque no van a sufrir alguna consecuencia, una maldición o algo así, y que estas personas puedan saber lo que la Biblia no dice eso que se le está comentando. Yo le diría: si tu conciencia verdaderamente está tranquila delante del Señor, y si estás tú siguiendo las Escrituras, la misma Biblia dice que compareceremos ante Cristo. Él es el que ve los corazones. Entonces no debemos de tener temor de que Dios nos haga algo por hacer el bien. O sea, Dios no es así. Por el otro lado, también quiero decir que a las personas que estén en una situación como esas, es una situación compleja. En algunos aspectos la respuesta va a tener que ser salir de ese lugar. En otros aspectos, en otras ocasiones, será tratar de hacer algo al respecto. No hay así siempre va a ser, porque cada caso es distinto. Pero pienso que todas las personas debemos de tener un corazón de humildad, de gracia y de amor, y de orar incluso por las personas que están usando quizá su autoridad para el mal, pensando que Dios incluso puede llevarlos al arrepentimiento y a buscar las Escrituras. Pues muchas gracias por responder esta pregunta, y si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondiéramos, no olvides dejarlo en los comentarios. Entonces nos vemos en un próximo video.